Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Salvador y actualmente tengo 55 años. La historia que les voy a contar sucedió años atrás, cuando trabajaba como taxista. No voy a negar que tiene sus cosas positivas y también su lado negativo. A mí generalmente me gustaba mucho lo que hacía. Me alegraba hablar con mis pasajeros, entrar por pocos minutos en sus vidas y disfrutar de una buena charla. Comencé como cualquier otro taxista. Recogía gente para moverlas en la ciudad. Estuve trabajando para un conocido durante varios años. Eso hasta que tuve la oportunidad de comprarme mi propio vehículo. Cuando lo tuve fue mucho mejor. Mis horarios eran mucho más flexibles en esos tiempos. Solamente rentaba la placa y pagaba una cuota semanal. Algo que me gustaba mucho de mi trabajo era la libertad que me daba. Me agradaba mucho conducir. El municipio donde lo hacía no era muy grande, así que pocas veces me atoraba en el tráfico. No me quedaba mucho dinero, pero era más que suficiente. En esos tiempos yo ya no estaba con mi mujer, pero siempre me hacía cargo de los gastos de mi hijo, que para ese entonces tenía 8 años. Yo, como hombre divorciado, no era muy exigente. Simplemente compraba lo esencial y con eso me bastaba. Una tarde, estando en el sitio de taxis, uno de mis compañeros se me acercó. Me dijo que tenía algo que proponerme. Yo, intrigado, le pregunté que de qué se trataba. Caminamos a un lado y me comentó que le habían propuesto trabajar en un bar, uno que tenía ya algún tiempo abierto en el municipio. Me dijo el nombre. Fue ahí donde yo, riéndome, le comenté que eso no era un bar, era más que nada una casa de citas. Ya saben, es un lugar al que muchos hombres solitarios vamos para poder despejar un rato la mente. Me estuvo hablando un poco del trabajo. Estaban buscando un taxista privado, alguien que trabajara más que nada por las noches. A mí la idea me pareció atractiva, era un trabajo seguro. Curioso, le pregunté por qué no había tomado la oferta. Me comentó que tenía a su esposa en casa y que seguramente a ella no le parecería buena idea. José tenía 15 años más que yo y me decía que ya no estaba en edad para eso. Me confesó que pensó en mí para el puesto. Confiaba en mi honestidad y tenía ya años de conocerme. Era una buena oportunidad para tener dinero extra. Aunque les voy a ser sincero, la propuesta me parecía divertida. No podía imaginarme llevando a trabajadoras nocturnas en mi coche, o a hombres que iban en dirección a ese lugar. Para mí era como ser su cómplice, y en mi cabeza no dejaba de sonar gracioso. Le pedí a José que me pasara el contacto del dueño. En ese momento no pensaba tomar el trabajo, pero me daba curiosidad. Y bueno, a decir verdad, esa noche estuve reflexionando si sería buena idea. Honestamente no tenía nada que perder. Mi ex esposa tampoco podía decirme nada, ya ni siquiera estábamos juntos. Además, yo simplemente sería un taxista, no pensaba involucrarme con nadie más. Al día siguiente hablé con el propietario, su nombre era Néstor. Quedamos de vernos esa misma tarde. Me sorprendió lo joven que era, ya que no pasaba de 30 años. Me platicó más o menos cuál era su idea y el servicio que quería ofrecer. Últimamente había uno que otro cliente que le preguntaba por taxis, o alguna otra manera de llegar a sus casas. Él no tenía qué ofrecerles, y en algunas ocasiones era complicado encontrar transporte en la madrugada. Por el momento solamente quería intentar con un solo vehículo, ver cómo funcionaba y si la cosa andaba bien, pretendía contratar 2 o 3 más. El hombre hablaba con seguridad y determinación. Parecía saber cómo manejar un negocio y realmente eso me dio mucha confianza. Estuvimos hablando de los horarios y del porcentaje de ganancias que nos tocaría a cada uno. El ingreso era muy interesante y francamente el trabajo era seguro y fácil. Como les mencioné, mi intención solamente era informarme acerca del trabajo, pero terminé aceptando esa misma tarde. Fue así como comencé mis primeros días como taxista de trabajadoras nocturnas. Aunque a decir verdad, transportaba a todo tipo de gente, no solamente a ellas. El lugar estaba un poco a las afueras de la ciudad. Como otros sitios de este tipo, un poco apartado del municipio para mantenerse discreto. Aún así,
accesible para todo interesado. Gracias a su ubicación, había muchos clientes locales, así como de uno que otro pueblo vecino. Muchos tenían sus autos privados, otros preferían ser más discretos y llegaban en taxis. El vehículo que yo usaba no lucía como uno en general. Era simplemente un auto negro, tratando de parecer lo más normal y anónimo posible. Durante los años que estuve trabajando ahí, tuve la oportunidad de vivir muchas cosas. Algunas interesantes, otras un poco desagradables. Y también uno que otro inconveniente. Más que nada con algún enamorado de alguna trabajadora del bar. Hoy les hablaré de experiencias paranormales, más que nada personales. Los taxistas que fueron llegando después al bar también han vivido cosas inexplicables, pero eso será para después. Me enfocaré en uno de los clientes más habituales de ese lugar. Vamos a llamarlo Don Bruno. Un hombre que a simple vista no tenía nada fuera de lo común, muy normal de hecho. Pero la gente del bar hablaba mucho de él, y no de una manera muy positiva que digamos. Don Bruno era un hombre de alrededor 50 años que tenía mucho dinero. Era amigo del dueño, además de que era un visitante muy frecuente en el lugar. Yo no sabía si iba a visitar a alguien específico, pero según había escuchado tenía a su favorita. A decir verdad, Don Bruno era un hombre a quien los años le habían caído muy bien. Mantenía buena figura gracias al trabajo. Llevaba una barba pronunciada y siempre sonreía. El hombre sabía cuáles eran los días que teníamos menos clientes, y era cuando nos visitaba. La mayor parte del tiempo venía en su camioneta, y en ocasiones traía un chofer. Pero recuerdo que algunas veces me tocaba a mí llevarlo hasta su casa, la cual era un rancho. Se encontraba como a 1 hora y media de camino hacia la sierra. La primera vez que lo llevé tenía algo de miedo. Era conocido que la sierra del municipio era peligrosa, y más que nada esas horas de la noche, por lo que realmente no me animaba a hacer el viaje con él. Sin embargo, mi jefe insistió. Me dijo que el hombre tenía dinero y que a sus trabajadoras siempre les dejaba buena propina. Yo no lo pensé mucho, francamente tampoco es que tuviera muchas opciones. Lo que sí voy a admitir es que tuve miedo todo el camino, pero resultó que el hombre era muy agradable. Era la primera vez que lo llevaba, y a simple vista y por su forma de expresarse, parecía ser un hombre de campo, muy atento y alegre. Me estuvo hablando todo el camino de sus tierras. Cuando llegamos a su casa, me quedé con la boca abierta. Era enorme y muy moderna. No entré, pero solo por la fachada confirmé porque decían que el señor tenía dinero. Esa noche recuerdo que me dejó una propina muy buena. Poco después me enteré de otras cosas que se decían de él. Una de las que más sonaba entre las trabajadoras era que Bruno tenía un pacto con el demonio. La primera vez no lo creí. El hombre no daba para nada la impresión de ser ese tipo de gente. Parecía más bien una simple persona de rancho y nada más. Una noche, mi jefe me pidió una vez más llevar a Don Bruno a su casa. Esa vez era la tercera, por lo que ya iba más confiado. Además, sabía que me iba a dar un buen dinero extra. Aunque en esa ocasión era diferente ya que no iba solo. Iba con una de las trabajadoras del bar. Era muy poco común que alguno de los clientes sacara a las muchachas de ahí. Llegaba a pasar muy pocas veces, más que nada solamente con aquellos que tenían dinero, ya que al dueño del bar siempre le gustaba tenerlos contentos. Además de que sabía que no corrían tanto peligro, o al menos eso pensaba él. Eran alrededor de la 1 de la mañana. Recuerdo muy bien que esa noche no había mucha gente, el lugar estaba calmado. Ambos subieron a mi auto y emprendimos el viaje. Lo primero que noté es que parecían estar algo tomados. Julia, así le vamos a llamar a la mujer, era una joven de alrededor 20 años. No voy a negar que muy linda, de piel morena y ojos café claro. Ella me saludó y se sentó en el asiento trasero al lado de Bruno. Estuvieron hablando por un rato. Después comenzaron a besarse.
A los pocos minutos estábamos ya alejados del municipio. Andábamos por la carretera nacional. Después nos desviamos a un camino de terracería. Este subía directamente al rancho del hombre. El camino atravesaba uno que otro pueblo pequeño. Don Bruno le estaba platicando a la mujer acerca de su rancho. Hablaba mucho de su ganado y sus animales. Como mencioné anteriormente, una persona muy sencilla. En ese momento, escuché que la mujer le preguntó si era verdad lo que se decía de él. El hombre riéndose le respondió que había muchas cosas que hablaban de él en el pueblo. Unas que podían ser ciertas y otras que eran simplemente basura. Hubo un silencio en el cual escuché que la mujer le dio un beso. Se dice que tienes un pacto, que es por eso que puedes tener lo que quieras y cuando quieras, dijo la mujer. El hombre comenzó a reírse. Yo miré por el espejo retrovisor. Don Bruno miraba por la ventana, aún con la sonrisa en la cara. ¿Y tú qué piensas? ¿Que es verdad?, le preguntó a la mujer. Ella, riendo, respondió que no sabía, que es por eso que estaba preguntando. Estábamos casi a medio camino. Lo sabía porque recién habíamos pasado un puente que atravesaba un río. ¿Quieres que te muestre algo?, dijo el hombre. La mujer, sin entender muy bien, le preguntó a qué se refería. Él le preguntó que si quería descubrir si lo que se decía de él era verdad. De nuevo las risas. Julia le dijo que no creía en esas cosas y que tampoco pensaba que alguien como él estuviera metido en eso. Ya un poco más serio, don Bruno repitió la misma pregunta. La mujer, en tono burlón y desafiante, le dijo que sí, que quería que le mostrara. En ese momento, el hombre me pidió que detuviera el coche. Yo pensaba que estaba jugando, así que no le hice caso. Pero me repitió la orden con tono de voz muy calmada y con una sonrisa en la cara. Yo le dije que no había ningún problema y lo hice. Don Bruno le preguntó a la mujer qué quería ver o cómo quería que le mostrara. La mujer, ya un poco más seria y después de pensarlo por pocos segundos, le dijo que no estaba segura. Solamente algo que demostrara que tenía un pacto. Nadie dijo nada más. Alrededor de nosotros solo había árboles y oscuridad. Lo único que iluminaba el resto del camino eran las luces del coche. Hubo un silencio de algunos segundos. Yo empecé a ponerme nervioso. De cierta manera, comencé a sentirme un poco incómodo. La mujer soltó una risa, la cual hizo que diera un brinco de susto. Supuse que ella ya estaba muy tomada. Fue que de repente pude percibir por el rabillo del ojo cómo una sombra pasaba justo frente al coche. Fue muy rápido. Yo me quedé en silencio. En eso escuché como si alguien golpeara en el vidrio de mi ventana. Volví la mirada, pero no había nada. La mujer comenzó a reírse de nuevo, diciendo que fácilmente pude haber sido yo quien hizo ese ruido. Sentí un escalofrío que me levantó los vellos del brazo. De nuevo el golpe, pero esta vez escuchó al otro lado, en la ventana del copiloto. Miré hacia esa dirección. Obviamente no había nadie, solamente la oscuridad entre los árboles. El sonido era parecido a cuando alguien toca el cristal con el nudillo de los dedos. Un golpe nos sacudió. Fue como si algo golpeara la parte trasera del coche con mucha fuerza. Sentía como si un nudo apretara mi garganta. Miré por el espejo retrovisor, pero no había nada. Solamente el camino que se perdía en la noche. Me puse muy nervioso. Sentía como si poco a poco mi cuerpo se estuviese descomponiendo. ¿Estás segura que quieres verlo?, preguntó don Bruno. La mujer ya no dijo nada más. Ella y yo estábamos en silencio. Era como si la atmósfera dentro del vehículo hubiese cambiado por completo. En mi cabeza no entendía qué pasaba. No podía ver a nadie a los alrededores. Pero aún así, los sonidos indicaban que algo estaba afuera. La risa de don Bruno nos tomó por sorpresa, interrumpiendo el silencio. Después, con tono de voz muy tranquilo, me dijo que podíamos continuar.
Yo miré su rostro por el espejo retrovisor. El hombre estaba muy calmado. Un poco confundido por lo que había pasado, me propuse encender el coche. Pero cuando miré hacia el frente, me quedé helado. Había alguien de pie frente a nosotros. Sentí que el terror se apoderó de mí. Seguramente conocen a San Judas Tadeo, un santo adorado por muchas personas. Bueno, pues lo que estaba parado frente a nosotros llevaba una vestimenta igual. Yo sentía que mi corazón latía muy rápido. Era un hombre con una manta verde encima. Incluso tenía un bastón en la mano. Pero lo que hizo que mis manos comenzaran a temblar fue su cara. La luz de mi coche lo estaba iluminando por completo. Su rostro estaba totalmente deforme. No sé cómo explicarlo, pero su boca era muy grande, la tenía abierta. Sus ojos estaban caídos. Eran como los de una muñeca de plástico con cara derretida. Sentí un peso horrible en los hombros y mi corazón latía sin control. Era como una burla a la imagen de San Judas Tadeo. Lo vi por pocos segundos y eso me bastó para desviar la mirada hacia otra dirección. No fue suficiente y tuve que cerrar los ojos. Aquello no podía ser nada bueno. Sentí que mis ojos se empezaron a llenar de lágrimas. Una impotencia horrible se apoderó de mí. De nuevo escuché cómo don Bruno me dijo que arrancara, pero yo le dije que había alguien parado delante de nosotros. La mujer me dijo que no, que el camino estaba libre. Con miedo abrí mis ojos de nuevo. Tenía razón, frente al coche no había nadie. Mis manos estaban muy sudadas. Aún temblando las puse sobre el volante. Miré hacia todos lados, a dónde se había ido. Aún nervioso y con la voz temblorosa, pregunté que si no habían visto al hombre que estaba frente a nosotros. La mujer dijo que no, pero don Bruno solamente se quedó callado. De nuevo escuché la risa de Julia. Me dijo que me dejara de tonterías y que mejor arrancara el coche. Imaginé que ella seguía pensando que todo era parte de alguna broma. Como pude, encendí el auto. No les miento cuando les digo que moría de miedo. No podía procesar lo que había visto. No me cabía en la cabeza la imagen deformada de San Judas. Tenía miedo de llegar a la casa de don Bruno. Pero intenté convencerme que estaba cansado. Era muy tarde y tal vez lo que vi no había sido real. Me lo repetí muchas veces, tenía que creerlo. Cuando llegamos a la propiedad del hombre, me invitó a pasar. Yo le dije que no, lo único que quería era estar en mi casa. Él intuía que había algo que no estaba bien. Yo estaba seguro que Bruno sabía lo que había visto. Me dijo que lo esperara un momento. Me quedé estacionado frente a su casa, rodeado de oscuridad. El tiempo se me hacía eterno, miraba para todos lados. Tenía miedo que algo me saliera de entre los árboles. Me encontraba muy mal. Los nervios controlaban mi cuerpo. Cuando don Bruno regresó, se reclinó y puso su codo en la puerta de mi auto. En tono serio me dijo que sabía lo que había visto. Me dio un pequeño cuadro de tela rojo. Me extendió su mano para ofrecérmelo. No entendía qué pasaba. Yo me quedé frío. Nervioso le pregunté que si él también lo vio. Aquella horrible imagen no podía salirse de mi cabeza. Él, aún serio, me dijo que sí, que lo ve todos los días. Esto me lo dijo con un tono de voz calmado, resignado. Por mi mente pasaban muchas cosas, tenía muchas preguntas, pero sencillamente no podía hablar. Como si don Bruno supiera lo que estaba pensando, me dijo que no tuviera miedo. Eso era muy importante. Me explicó que el cuadro de tela que me estaba dando me protegería por los próximos días, que lo tuviera siempre conmigo todo el tiempo.
Yo lo agarré entre mis manos. Tenía muchas ganas de llorar. Jamás había sentido tanto miedo en mi vida. En tono serio, continuó diciendo que había la posibilidad que aquel ser me siguiera. Sentí una punzada horrible en el pecho. Según don Bruno, lo primordial acá era no mostrarle miedo. Generalmente era inofensivo, pero que de cierta manera el miedo lo atraía a las personas. Me encontraba completamente frío. En otras condiciones hubiese pensado que se estaba burlando de mí, pero lo que vi no era para nada parte de una broma. Tenía muchas preguntas, pero en ese momento ninguna salió de mi boca. Me quedé callado, no podía hablar. Don Bruno me sugirió quedarme a dormir si así lo quería, pero yo negué con la cabeza. Estaba aterrado y de cierta manera quería irme lo más rápido posible. El hombre puso su mano en mi hombro y me dijo que todo estaría bien. Con una tranquilidad y una sonrisa en su cara se despidió de mí. Me quedé estacionado ahí por varios minutos, intentando tranquilizarme para poder regresar al pueblo. Arranqué el coche y emprendí mi camino. Fue uno de los trayectos más horribles de mi vida. Fue la primera ocasión que lloré de terror, y lo hice durante todo el recorrido. Tenía la vista fija en el camino de tierra que se extendía frente a mí. No volteaba para ningún lado. Sentía como mi corazón latía muy rápido, como las lágrimas calientes se deslizaban por mi cara. Me sentía muy incómodo. Era como si el coche se sintiera pesado, como si no fuese el único pasajero esa noche. Apretaba fuertemente el cuadro de tela que me había dado don Bruno y recé durante varios minutos. Recitaba una y otra vez el Padre Nuestro en voz alta. Le pedí a Dios que me cuidara y que me protegiera hasta llegar a mi destino. Justo cuando estaba atravesando el puente, a mitad de camino, percibí como el coche se estaba apagando. Apreté de nuevo el cuadro rojo en mi puño y le imploré a Dios que no me dejara solo. Miré por el espejo retrovisor. Había un bulto detrás del auto. Las lágrimas continuaron resbalando de mis ojos, pero afortunadamente el coche no se detuvo. Recuerdo que cuando llegué a casa sentí como si me quitaran un peso de encima. Atravesé la puerta de mi hogar y respiré tranquilo. Juro que sentí que no llegaría. Esa noche no supe cómo me quedé dormido. Dejé todas las luces de la casa encendidas y mantuve el cuadro de tela en mis manos todo el tiempo. Me sentía mal, me dolía mucho la cabeza, pero gracias a Dios pude conciliar el sueño. Al día siguiente me sentía muy incómodo en mi casa. Era como si hubiese algo que no estuviera bien, algo que fuese ajeno a mi hogar. Me presenté a trabajar esa noche porque tenía que entretener mi mente. No quería pensar en lo que había pasado, y mucho menos recordar la cara de lo que se atravesó en mi camino. Estuve moviendo clientes casi toda la noche, pero lo vivido no salía de mi cabeza. De vez en cuando tenía la oportunidad de hablar con las mujeres que trabajaban en el bar. De hecho, había hecho ya una amistad con una que otra. Recuerdo que esa noche, Sonia, una de ellas, estaba fuera del bar. Yo estaba estacionado justo a un lado donde ella se encontraba. Se acercó a mi vehículo y me saludó. Yo estaba distraído, así que no me di cuenta cuando llamó mi nombre. Me preguntó qué pasaba, que me había visto extraño desde que inicié el turno. Yo, sin saber si decirle o no lo que había vivido, le respondí que no pasaba nada. Unos problemas con mi esposa, pero nada del otro mundo. Empezamos a platicar un poco. Sonia era una mujer de alrededor 30 años. Sabía que era una de las primeras mujeres que inició a trabajar ahí. Así que aproveché para preguntarle acerca de don Bruno y qué era lo que sabía de él. La mujer, en tono serio, me dijo que había muchos rumores acerca de ese hombre.
y que también algunas mujeres que habían estado con él habían experimentado cosas inexplicables. Ella no había tenido nada que ver con don Bruno, pero siempre se saludaban y se hablaban de vez en cuando. Sin embargo, había una chica que comentaba que hubo una noche que estuvo con él, que por alguna razón el hombre no quería quedarse en el bar. En esa ocasión, él venía en su camioneta. Fue una de las pocas veces que lo vio conducir. Cuando ella regresó, estaba aterrada. Temblaba y ni siquiera podía hablar. Era como si estuviera en estado de shock. Sonia me dijo que fue ella quien la recibió, y hasta el día de hoy su reacción le da escalofríos. Me tomaré el atrevimiento de contarle su experiencia en primera persona. Así será mucho más fácil seguir la historia. Conocí a don Bruno por algunas ocasiones que habíamos estado juntos. Esto pasó antes de todo lo que comenzó a decirse de él. De hecho, fue uno de los primeros meses que venía a este bar. Recuerdo que esa noche me propuso irme con él. Al principio lo dudé, ya que sabía lo peligroso que podía ser irme con un cliente. Pero para ser sincera, Bruno era una persona que me daba confianza. No sé qué tenía, pero había algo que te hacía sentirte cómoda con él. Así que acepté. Él tomó la carretera principal rumbo al sur. Estábamos saliendo aún más de la ciudad. Nunca había pasado por esos lugares, así que para mí también eran desconocidos. Después de varios minutos de estar buscando alguna calle solitaria, se estacionó cerca de un edificio abandonado. Justo al lado había un terreno baldío. Un poco nerviosa y algo sarcástica, le pregunté al hombre que si no se le había ocurrido un lugar mejor. El lugar parecía estar en medio de la nada. Yo me preguntaba si había sido buena idea irme con él. La verdad es que no perdimos mucho tiempo, pero a los pocos minutos escucho como si alguien intentara abrir una de las puertas traseras. Era un ruido leve. Intenté detener a Bruno. Hubo un silencio y después no se escuchó nada. Intentamos continuar, pero al momento el sonido de nuevo. Después creí ver algo por el rabillo del ojo. Era como la sombra de una persona. Tuve que detenerlo otra vez. Estaba segura que había visto a alguien caminando afuera. Bruno me dijo que no pasaba nada. Él estaba muy calmado. Yo intenté convencerme que tal vez estaba un poco nerviosa y me estaba imaginando cosas. Por alguna razón no podía concentrarme. Estuve inquieta todo el rato. Y no era por él. Lo que me ponía nerviosa era el lugar. Tenía una vibra pesada, me sentía muy incómoda. Era como si alguien nos estuviera viendo. Tenía ganas de irme de ahí, así que le dije a Bruno que mejor regresáramos al bar. Él, un poco molesto, me dijo que me relajara, que no pasaba nada. Pero de nuevo, percibí un movimiento rápido al exterior de la camioneta. Creo que hay alguien afuera, Bruno, dije nerviosa. En ese momento sentí que la camioneta se comenzó a mover ligeramente. Era como si alguien intentara empujarla, pero sin éxito. Ambos nos quedamos en silencio. Vimos a los alrededores y a pesar de que no había mucha luz, nos dimos cuenta de que no había nadie. Bruno abrió la puerta y salió. Caminó hacia la parte trasera de la camioneta. Yo miré por la ventana al lado de mi asiento. A lo lejos se extendía el terreno baldío. No podía ver mucho, pero la luz de la noche me permitió distinguir una silueta a lo lejos. Eso me puso alerta. Lo primero que pensé es que podían intentar atacarnos y llevarse el vehículo. Cuando Bruno regresó, me dijo que a los alrededores no había nadie. Yo, con algo de miedo, le comenté que mejor nos fuéramos. El hombre subió y giró la llave. Arrancó la camioneta y comenzamos a avanzar. Nos estábamos alejando. Cuando veo por el espejo retrovisor, me doy cuenta de que hay un bulto moviéndose detrás del vehículo. Parecía que nos estaba siguiendo.
No podía distinguir bien, pero incluso entre las sombras notaba el movimiento. Era como si estuviera corriendo. Creo que hay alguien que nos está siguiendo, digo a Bruno en tono bajo. Pero el hombre simplemente me ignora. Sigue viendo al frente del camino. Llegamos a una calle que tenía alumbrado público. Cuando volteo por el espejo una vez más, me doy cuenta que la silueta que nos sigue tiene como la forma de un animal. Sentí un escalofrío. Parecía como si estuviera en dos patas, parado como una persona. Asustada le pregunté a Bruno que si él también estaba viendo eso, pero de nuevo me ignoró. Aquella cosa se acercaba muy rápido. La luz de los costados le iluminaba el cuerpo. No sé cómo describirlo. Parecía un perro, pero era mucho más grande. Les juro que la forma en cómo corría me aterraba. No explicaba cómo era que estaba parado en dos patas. Además de que tenía un destello blanco que resplandecía a lo lejos, pensé que eran sus ojos. Tomé el brazo de Bruno, diciéndole nerviosa que si podía ver lo mismo que yo. Él no me miró, sencillamente me dijo que no le prestara atención, que lo ignorara. Yo estaba confundida, no entendía lo que me estaba diciendo. Bruno parecía calmado, como si todo estuviera bajo control. A pesar de intentarlo, no podía evitar volver la mirada. Sentía que esa cosa estaba a nada de alcanzarnos. Le dije que acelerara lo más que pudiera. Bruno me repitió que no tuviera miedo, que simplemente no regresara a verlo. A lo lejos se escuchó como un lamento, o al menos era lo más cercano a como podía describirlo. Era como el llanto de una persona, pero mucho más profundo. La sangre se me heló. Cerré los ojos y empecé a rezar. No supe cuánto tiempo pasó, solamente escuchaba el motor de la camioneta. Repetí en mi cabeza una y otra vez todas las oraciones que conocía. Estaba segura que aquello no era humano. Escucho como si Bruno estuviera susurrando algo, pero tampoco podía entender qué decía. Cuando volví a abrir los ojos, ya estábamos rodeados de más casas. Con miedo miré por el espejo retrovisor, pero ya no había nada. Todo fue tan rápido. Giré mi rostro hacia Bruno. El hombre mantenía el mismo semblante calmado de siempre, como si nada hubiese pasado. Yo no sabía qué pensar, tampoco cómo reaccionar. Por pocos segundos pensé que tal vez lo había imaginado, pero eso era imposible. El terror que sentí fue real. Bruno me dejó frente al bar. No comentó nada de lo que había pasado. Simplemente me dio un beso en la mejilla y esperó a que bajara. Yo me sentía muy incómoda. Lo primero que hice al entrar al bar fue abrazar a una de mis compañeras. De repente me solté a llorar. Me sentía desesperada. Era algo horrible que no podía sacar de mi pecho. Esa noche no pude dormir. No podía dejar de recordar lo que había pasado. Algo que no podía sacarme de la cabeza era cómo aquel hombre estaba tan tranquilo. Recordaba sus palabras, la forma en cómo me hablaba, como si todo para él fuera normal, como si de cierta manera supiera qué era lo que nos estaba siguiendo. Lo que me había comentado Sonia me puso más nervioso. La experiencia de esa mujer tenía parecido a lo que yo había vivido, a la cosa que había visto vestida de San Judas Tadeo. Lo que no entendía era por qué a ella se le había manifestado en algo diferente. Sonia me preguntó que si realmente me encontraba bien, porque estaba muy pálido y tenía una cara de muerte. Le mentí y le dije que sí. No sé por qué, pero no quería hablarle de lo que había vivido. Era como si mencionarlo con alguien lo hiciera real, y aún quería convencerme de que no lo era.
El resto de la noche sentí una pesadez horrible en el estómago. Al día siguiente amanecí con fiebre. La casa que rentaba en ese entonces se encontraba en una colonia a 20 minutos del bar. Era un lugar algo viejo, pero era de un amigo que me cobraba muy barato por ella. Dentro no había mucho, lo esencial para la vida de un hombre divorciado. Esa mañana no quería levantarme de la cama. Sentía mi cuerpo pesado y cansado. Tenía los ojos abiertos mirando al techo. En ese momento, escuché como si alguien empezara a hablar en la cocina. Rápidamente me puse tenso. Esta voz sonaba como la de una niña. Me quedé viendo hacia la puerta de mi habitación. No entendía muy bien lo que decía, hablaba muy despacio. Lentamente me moví sobre la cama y me senté en una esquina. La voz comenzó a desplazarse por la casa. Los vellos de mi nuca empezaron a erizarse. Busqué el pedazo de tela que me había dado Bruno. Lo encontré entre las sábanas. Me puse de pie. Salí de la habitación. Entrando al pasillo, la voz se hizo más notoria. En momentos parecía como si estuviese cantando. Se oía tan claro como si estuviera muy cerca de mí. Sostuve mi cuadro de tela entre mis manos, lo presioné muy fuerte. Mi corazón latía muy rápido. Estaba justo doblando la esquina para entrar a la cocina, cuando de repente la voz desapareció. Revisé toda la casa, incluso salí al jardín, pero estaba completamente solo. Los sonidos me estaban desesperando, pero en mi mente me decía que prefería eso a verlo de nuevo. Recordaba la cara del espectro parado frente a mí esa noche y el terror me invadía. A pesar de ver sombras por el rabillo del ojo, agradecía que no pasara de eso. Esa misma tarde, justamente cuando recién me acababa de meter a bañar, escuché lo mismo. Primero la voz de una niña, después comenzó a cantar. La melodía era extraña, era una combinación que te hacía sentir incómodo al instante. Cerré la llave de la regadera para escuchar mejor. No salí del baño, pero una vez más podía escuchar cómo la melodía se desplazaba por toda la casa. Era como si estuviese en todos lados. Me repetía una y otra vez las palabras de Bruno. Me decía en voz alta que pronto se iría, que simplemente era cuestión de tiempo para que esa cosa me dejara en paz. Saliendo del baño fui a comprar una veladora. Saqué la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en mi cartera y comencé a rezar. Tenía mucho miedo. Le pedí de favor que me protegiera, que no quería ver de nuevo esa cosa. Y aunque hasta el día de hoy no lo creo, así fue. Aquello desapareció de un día para otro. Si el relato te está gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda mucho a seguir llegando a más personas. Continuamos. La siguiente vez que vi a don Bruno habían pasado varios días. Recuerdo que el hombre me saludó muy sonriente antes de entrar al bar. Me preguntó que cómo estaba. Yo, intentando de no parecer nervioso, le dije que bien, aunque estoy seguro que él había notado algo extraño en mi voz. El hombre estuvo un buen rato en el lugar. Yo estaba deseando con toda mi alma que vinieran a buscarlo y que no me tocara a mí llevarlo a su casa. Pero la suerte no estaba de mi lado esa noche. Mi jefe me pidió que llevara al hombre a su rancho. Y como les comenté, había hecho ese recorrido en otras ocasiones con él. Pero desde lo que había pasado, intentaba no acercarme mucho a don Bruno, le tenía miedo. No tanto a él como persona, pero más que nada a todo lo que lo rodeaba, lo que había vivido la última ocasión. Cuando salió del bar me sonrió y me dio un abrazo.
De nuevo me preguntó cómo estaba. Se subió al coche, se sentó a mi lado y emprendimos nuestro camino. Bruno estaba como siempre, muy animado y con esa voz tranquila que lo caracterizaba. Si alguien me hubiese dicho que este señor tenía un pacto con algún ser de bajo astral, no me lo hubiera creído. Entramos a la desviación donde el camino era solamente terracería. Hasta ese momento yo no había dicho nada. Guardaba silencio, me encontraba algo nervioso. Aunque a decir verdad, no sentía esa incómoda pesadez en los hombros. ¿Ya te dejó tranquilo?, preguntó el hombre rompiendo el silencio. Yo tenía mis manos sobre el volante, aún con mi atención sobre el camino. Sabía a qué se refería, pero no dije nada, solo asentí con la cabeza. Tenía muchas preguntas, pero no sabía cómo hacerlas. Tampoco me quedaba claro si quería descubrir qué pasaba en la vida de ese hombre. ¿Qué era eso?, pregunté cuando giré mi rostro hacia su dirección. Hubo un silencio de pocos segundos. «Es mi ángel de la guarda», contestó don Bruno en tono suave. Yo no entendía. La imagen que siempre tuve de los ángeles guardianes no era esa. Aquella cosa estaba lejos de eso. No te rompas la cabeza intentando entender. No le vas a encontrar una explicación, añadió el hombre. Le pregunté el por qué yo la había podido ver y no Julia, si era ella quien quería hacerlo. Bruno respondió que incluso era un misterio para él, no lo sabía. Simplemente hay ciertas personas que podían verlo y otras no. La manera en cómo se refería a eso me dio un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Me sinceré con él y le dije que esa noche tuve mucho miedo. Jamás en mi vida había experimentado algo parecido. El hombre me preguntó cómo se me había manifestado. Le dije que estaba vestido como San Judas Tadeo, pero era como una broma, que su cara estaba deforme. Bruno se quedó en silencio por un buen rato. Tenía miedo de hacerle la pregunta, pero aún así lo cuestioné. ¿Cómo se manifiesta ante ti? ¿Cómo es su apariencia contigo? Giré mi rostro hacia el hombre. Tenía su atención en la carretera. Esta vez no estaba sonriendo. Simplemente parecía pensativo. No respondió a mi pregunta y yo tampoco insistí. Lo bueno es que ya puedes estar tranquilo. Ya no te molestará más, añadió Bruno mientras colocó su mano sobre mi pierna por pocos segundos. Pensé de nuevo en lo que me dijo, que eso era su ángel de la guarda. Dudando, le pregunté si aquella cosa estaba siempre con él. Él me respondió que sí, todo el tiempo, nunca lo dejaba. En ese momento noté como si su voz se quebrara. Después, él miró por el espejo retrovisor. De nuevo el terror invadió mi cuerpo. La idea de que aquello estuviese sentado en el asiento de atrás me puso muy nervioso. Don Bruno cambió la conversación. Yo no quise insistir y volver a tocar el tema. Así que simplemente intenté no pensar en lo que pudiese estar acompañándonos esa madrugada. Cuando lo dejé en su rancho, el hombre me dio un abrazo muy fuerte. Me sonrió y me dijo que me cuidara mucho. Me quedé estacionado frente a su casa por unos minutos. Me puse a pensar en lo que habíamos hablado. En mi mente me hacía muchas ideas, intentando entender qué lo había orillado a acercarse a esa cosa. No podía imaginar una vida así, con aquella cosa siguiéndome a todos lados, observando cada movimiento. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. De repente, la pesadez se volvió a adueñar de mí. Rápidamente encendí mi coche y tomé mi camino de regreso. Los rumores en torno a don Bruno siguieron con el pasar de los años. Había otras personas que habían tenido experiencias extrañas con él. Incluso había otros que decían que no era tan bueno como
Lo que quiero decir es que no se sabía mucho de él. A pesar de ser amigable, sonriente y amable, nadie conocía realmente quién era, de dónde venía o a su familia cercana. Todo lo que lo rodeaba era un misterio. Los años que trabajé como taxista en ese lugar fueron marcados por muchas vivencias. Como mencioné, unas agradables, otras más escalofriantes. Y de hecho, no soy el único que fue testigo de este tipo de experiencias. Como mi jefe vio que el negocio de los taxistas para su bar era rentable, poco a poco fueron llegando más compañeros de trabajo. Conforme nos íbamos conociendo, empezamos a intercambiar experiencias. Y créame que es increíble todo lo que se puede vivir en lugares como esos. Comunidad, estoy muy contento por el cariño que los videos están recibiendo. No tengo cómo agradecerles. Si el relato te gustó, no dudes en suscribirte. Me haría mucha ilusión que llegáramos a los 10,000 suscriptores. Y estoy seguro que con su ayuda lo lograremos. De nuevo, aprecio mucho cada comentario y cada me gusta. Créanme que me motiva a traerles más y mejor contenido. De todo corazón, muchas gracias. El último huésped.